Hola a todos y bienvenidos a esta historia. Lo que están a punto de escuchar no es una simple historia de fantasía. Es un testamento, nuestra historia es un mundo sumergido, el eco de una cruda realidad que podría dejarle sin aliento, y no, eso no es una metáfora. El agua lo había devorado todo. No era una metáfora. Era el testamento de un mundo ahogado, escrito en el óxido y la sal. Ciudades enteras dormían bajo un manto acuático, sus rascacielos más altos apenas unas lápidas de hormigón y acero que arañaban la superficie como dedos esqueléticos suplicando al cielo. Y el cielo no ofrecía consuelo. El sol, antes fuente de vida, ahora era un ojo cruel e inyectado en sangre que escupía llamaradas de radiación, hirviendo la atmósfera y timiendo los amaneceres de un naranja tóxico. Cada día era una nueva sentencia de calor, de enfermedad, de mutación. Y sin embargo, él seguía navegando. El crujido familiar de la madera y el metal despertó a Gael. Abrió los ojos en la penumbra de la pequeña cabina de su chalupa, a la que llamaba la Redención Rota. El nombre era una broma amarga que solo él entendía. El aire era espeso, una mezcla pegajosa de sal, ozono y el leve hedor de su propia supervivencia. Se incorporó, su cuerpo delgado pero bien definido, una musculatura forjada no en un gimnasio, sino en la lucha diaria por existir. Su primera tarea era siempre la misma, el agua. Accionó la palanca de un destilador improvisado, una maraña de tubos de cobre y filtros de carbón que había rescatado de un yate hundido. El aparato gimió y comenzó su lento proceso de purgar la sal y los venenos del océano, produciendo un goteo agónico de agua potable. Cada gota era una victoria. Salió a la cubierta. El calor ya era pegajoso. Su barco, una colcha de retazos de tecnología antigua y nueva, se mecía con la lentitud de un animal cansado. Placas metálicas reforzaban el casco de madera, y un panel solar, agrietado pero funcional, alimentaba los sistemas básicos. Se acercó a la popa y revisó sus líneas de pesca, que ya no usaba para peces, sino para lo que ahora habitaba las profundidades. Una de las líneas estaba tensa. Con un esfuerzo considerable, la recogió. En el anzuelo, una criatura plateada y retorcida, con demasiadas aletas y una mandíbula que se abría en 3 partes, se debatía débilmente. Gael la remató con un golpe preciso de su cuchillo. Desayuno. Pero la comida no era suficiente. Necesitaba piezas, combustible, cualquier cosa que pudiera comerciar o usar. Consultó un viejo mapa digital que parpadeaba en una pantalla agrietada. Cerca de su posición, el mapa marcaba la aguja sumergida, el ápice de lo que un día fue el edificio más alto de una ciudad olvidada. Un lugar peligroso, conocido por sus fuertes corrientes y sus nidos de depredadores, pero también una mina de tesoros para un carroñero. Se equipó en silencio, un tanque de oxígeno reciclado, unas gafas de buceo remendadas y su lanza arpón. Se ató una cuerda a la cintura y se sumergió en el agua anormalmente cálida. El mundo bajo la superficie era un cementerio silencioso y majestuoso. Calles, coches y edificios se extendían en una metrópolis ahogada. Bancos de peces con ojos bioluminiscentes se movían entre ventanas rotas. Era hermoso y aterrador. Su objetivo era una de las plantas técnicas del edificio, donde esperaba encontrar cableado o baterías. Mientras cortaba un trozo de cable de una pared, sintió una vibración en el agua. Se giró lentamente. De la oscuridad de un garaje sumergido, algo se movía. Era largo, sinuoso como una anguila, pero con la cabeza blindada y la mandíbula dentada de un tiburón. Un tiburón anguila. Una de las peores abominaciones del nuevo océano. El monstruo se lanzó hacia él. Gael reaccionó por puro instinto, disparando su arpón. La punta se clavó en el costado de la bestia, que se retorció de furia, golpeando a Gael contra la pared del edificio. El aire salió de sus pulmones en una explosión de burbujas. El dolor estalló en su costado. La criatura, con el arpón aún clavado, se giró para un segundo ataque, su mandíbula abierta. Gael desenfundó su cuchillo y, en el último segundo, se impulsó hacia arriba, esquivando la embestida y clavando la hoja en el ojo de la bestia. El tiburón anguila se convulsionó violentamente y luego se quedó quieto, hundiéndose lentamente en la oscuridad. Respirando con dificultad y con el costado sangrando, Gael recogió su arpón y un trozo de la dura piel de la criatura. Serviría para reforzar sus guantes. Regresó a la superficie, agotado pero vivo. De vuelta en la seguridad de la Redención Rota, mientras se vendaba la herida y cocinaba un filete de la carne del monstruo, su mano rozó el amuleto que siempre llevaba al cuello. Era una simple pieza de metal oxidado, la silueta de un pájaro.
lo apretó en su puño y cerró los ojos. La recordaba. A Luna. Recordaba su risa, su manía de hacer preguntas que él no podía responder. Los pájaros aún vuelan por encima de las nubes, Gael. Y él, mintiendo, siempre, Luna. Siempre. Recordó el día en que el mar se reveló. Las sirenas, los gritos, el agua subiendo por las calles, imparable. Su mano sujetando la de ella, tan pequeña, tan frágil. Y luego, una ola, una maldita ola que se los tragó. Cuando él emergió, ella ya no estaba. Solo el rugido del nuevo océano. Desde entonces, el mar era su castigo y su redención. Abrió los ojos. El dolor del recuerdo era más agudo que el de su herida. Terminó su comida en silencio y se dedicó a reparar el equipo dañado. Así pasaban sus días, en un ciclo de supervivencia, mantenimiento y recuerdos dolorosos. Al atardecer, mientras el sol moribundo sangraba sobre el horizonte, Gael escaneaba el océano con unos viejos binoculares. Y entonces lo vio. Lejos, muy lejos al suroeste. Una fina y sucia columna de humo negro que se alzaba recta hacia el cielo. No era el vapor de una falla geotérmica. Era humo de combustión. Humo artificial. Humo humano. Su primer instinto fue la cautela. El humo significaba gente, y la gente, en este mundo, casi siempre significaba problemas. Pero también podía significar comercio, medicinas, una noche sin tener que dormir con un ojo abierto. Podía significar respuestas. Una lucha interna se libró en su interior. La soledad contra el miedo. La esperanza contra la experiencia. Con un suspiro que pareció llevarse una parte de su alma cansada, giró el timón. El motor de La Redención Rota tosió y cobró vida, poniendo rumbo hacia la lejana señal de vida, hacia el humo, hacia lo desconocido. La travesía duró varias horas. A medida que se acercaba, el olor a quemado se hizo más intenso, un aroma agrio que hablaba de plásticos y maderas ardiendo. Finalmente, la estructura apareció en el horizonte, una isla artificial, una de esas plataformas improvisadas hechas de restos, barcazas fundidas y casas varadas sobre metal corroído. El humo se elevaba de una de las estructuras centrales. No había señales de movimiento. Cuando atracó, un silencio sepulcral lo recibió. El lugar había sido saqueado, y con una brutalidad metódica. Contenedores abiertos y vacíos, puertas arrancadas de sus bisagras, y manchas oscuras de sangre seca por todas partes. Fue entonces cuando los oyó, gemidos ahogados y el llanto de un niño. Siguió el sonido hasta una bodega de carga medio inundada. Allí, escondidos entre cajas rotas, encontró a los supervivientes. Un puñado de ancianos, algunas mujeres y un par de niños. Sus rostros eran máscaras de terror y desconfianza. La reacción fue inmediata. Una mujer de mediana edad, con el rostro surcado de arrugas y miedo, le apuntó con una lanza improvisada hecha con una tubería afilada. «No dispares», dijo Gael, su voz tranquila para no asustarlos más. «No soy uno de ellos. No soy pirata». La mujer dudó, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba su arma. Un anciano cojo, con la cara llena de cicatrices, se adelantó cojeando. Era claramente el líder. «¿Entonces qué haces aquí, forastero? ¿Vienes a recoger las sobras?» Gael sacó de su bolsa el trozo de carne de tiburón anguila que le quedaba, envuelto en una lona, y lo dejó en el suelo, a medio camino entre ellos. Un gesto de paz. Busco un lugar donde comerciar. Vi el humo. No busco problemas. Los ojos de los supervivientes se clavaron en la comida. El anciano lo miró por un largo instante. Luego suspiró, un sonido que pareció vaciarlo de las pocas fuerzas que le quedaban. Nos atacaron hace 2 noches. No eran monstruos del mar. Eran hombres. La flota del óxido. Llegaron en la oscuridad. Su voz se quebró. No mataron a todos, se llevaron a los más fuertes para trabajar hasta morir. Y a las mujeres más, hizo una pausa con un dejo de vergüenza, jóvenes. A mi nieta, Atala. Gael sintió una punzada fría. El nombre resonó en el aire viciado. Los oí hablar, continuó el anciano. Hablaban de llevarlos a su base, un mercado flotante al suroeste. Lo llaman la Feria de las Hienas. Pero no te dejes engañar, gruñó. Es una guarida de demonios. Ahí venden todo lo que roban.
incluida la gente. Esa noche, Gael compartió su comida con ellos y escuchó sus historias. Historias de pérdida, de brutalidad. Vio en sus ojos el mismo vacío que sentía en su interior. En ellos, vio el reflejo de su propio fracaso con Luna. Antes del amanecer, tomó una decisión. ¿Sabes qué aspecto tienen sus barcos? ¿Alguna seña? Le preguntó al anciano. Son negros y rojos, cubiertos de óxido y pinchos. Y su bandera es un cráneo con una mancha de aceite sobre un ojo. La bandera de Lira. Gael asintió. Lira. Otro nombre para la lista. Al amanecer, Gael se despidió. El anciano le dio un pequeño filtro de agua mejor que el suyo. Portala, le dijo. Y Gael partió rumbo al suroeste, hacia la guarida de Lira, hacia la feria de las hienas. El asentamiento pirata apareció como una pesadilla en el horizonte. Antes de arriesgarse a entrar, Gael mantuvo la redención rota a una distancia segura, oculto tras los restos de un viejo carguero. Levantó sus binoculares y comenzó un lento y metódico barrido de la fortaleza flotante. Su misión era confirmar que la flota del óxido estaba allí. Buscaba su nave insignia. Vio docenas de barcos, todos erizados de armas improvisadas y blindajes de chatarra. Pero ninguno encajaba del todo. Hasta que sus binoculares se detuvieron en el muelle principal, el corazón de la ciudad pirata. Allí, atracado como un rey en su trono, estaba. Era un viejo buque de carga pesada, quizás un rompehielos de la era antigua, ahora convertido en una monstruosidad. Su casco estaba pintado de un negro mate que se comía la luz, con brutales franjas rojas salpicadas al azar, como si hubieran arrojado cubos de sangre contra el metal. Púas de ferrocarril y vigas afiladas sobresalían de sus costados, dándole el aspecto de un erizo metálico. En el mástil más alto, ondeando con pereza en el viento tóxico, estaba la bandera, un cráneo blanco con una distintiva mancha negra, como de aceite, sobre la cuenca del ojo derecho. Vio movimiento en la cubierta. Piratas armados patrullaban, y otros descargaban cajas y contenedores, sin duda el botín del último saqueo. El corazón de Gael se endureció. Eran ellos. Estaba en el lugar correcto. Ahora solo tenía que encontrar la forma de entrar sin acabar muerto o en una jaula. Gael atracó su humilde chalupa en un muelle periférico, un lugar oscuro y olvidado donde las naves más pequeñas pagaban un peaje para no ser desmanteladas. Le entregó una pequeña lata de combustible a un vigilante sin dientes que ni siquiera lo miró. Se cubrió con su capucha y se sumergió en la multitud. El resto del día lo dedicó a caminar. A observar. Se movió por los niveles de la ciudad flotante, un laberinto de pasarelas metálicas que vibraban bajo el peso de sus habitantes. Vio mercados donde se vendían armas, drogas, órganos en frascos y, lo peor de todo, personas. Hombres y mujeres de todas las edades, con la mirada vacía, expuestos en jaulas como ganado. La visión le revolvió el estómago. Esa tarde, desde una pasarela superior que cruzaba la plaza principal, la localizó. La jaula estaba apartada, conteniendo a 3 mujeres. 2 de ellas estaban acurrucadas, temblando. La tercera estaba de pie. Tala. Su postura era de un desafío contenido, su mandíbula apretada, sus ojos dorados barriendo el entorno con una inteligencia feroz. Era exactamente como el anciano la había descrito. Gael sintió el peso de la promesa que le había hecho al abuelo de la chica. Se quedó allí, oculto, observándola hasta que el sol artificial de la ciudad comenzó a parpadear, señalando el cambio de ciclo. Se retiró a la seguridad de su barco, la imagen de Tala grabada en su mente. La tarea parecía imposible. Al amanecer del segundo día, Gael sabía que necesitaba recursos. El sigilo no bastaría si no tenía un plan o una forma de negociar. Pasó la mañana intentando ganar algo de crédito local. Ofreció sus servicios como mecánico a un pirata cuyo pequeño esquife de combate echaba humo. Pasó 3 horas reparando una junta del motor, un trabajo impecable. Cuando terminó, el pirata sonrió, le dio una palmada en la espalda, y se fue sin pagarle, amenazándolo con su arpón cuando Gael intentó protestar. La lección fue clara: en este lugar, la fuerza era la única ley. Frustrado, pasó la tarde apostando lo poco que tenía en un juego de dados con huesos humanos. Perdió. La noche llegó, y con ella, una lluvia fina y ácida que hacía silbar el metal. Gael buscaba refugio bajo el alero de una estructura cuando alguien más se metió bruscamente a su lado. Era una mujer. Alta,
de cuerpo atlético y fuerte, con el cabello recogido en rastas gruesas. Vestía un corsé de cuero y hombreras de metal que no ocultaban unos brazos bien formados y cubiertos de cicatrices de batalla. ¿Mirando algo, vagabundo?, dijo ella, su voz grave, sin mirarlo directamente. Solo esperando a que pase la tormenta, respondió Gael, su voz neutra. Ella finalmente giró la cabeza y sus ojos oscuros lo escanearon. Era una mirada depredadora, acostumbrada a evaluar presas y amenazas. Vio su ropa hecha de retazos, su rostro cansado, pero se detuvo un instante en sus ojos. Vio una calma, una falta de miedo que era inusual. Una química extraña, una chispa de interés y peligro, flotó en el aire por un segundo. «Hay mejores lugares para esperar», dijo ella, y se dispuso a marcharse. «Espera», dijo Gael, una decisión impulsiva. «Disculpa mi atrevimiento, pero, ¿podría saber tu nombre?». Ella se detuvo, girándose solo un poco para mirarlo por encima del hombro. Una sonrisa lenta y cargada de superioridad se dibujó en sus labios. Lo evaluó de nuevo, como si un insecto le acabara de hablar, pero un insecto curiosamente interesante. «Lyra», dijo, saboreando su propio nombre. Y sin más, se alejó, su figura imponente desapareciendo entre la lluvia junto a dos guardias que aparecieron de la nada. El nombre, Lyra, se le quedó grabado a Gael, junto con la inequívoca sensación de peligro que la rodeaba. Volvió a su barco esa noche sintiéndose más lejos de su objetivo que nunca. La desesperación lo empujó a una última y estúpida idea. Por la mañana, se acercó a la zona de las jaulas y pidió hablar con el responsable. Un pirata corpulento, con el rostro lleno de cicatrices y un tatuaje de un cráneo en el cuello, se presentó. Gael lo reconoció, era uno de los que imponía respeto en la cantina sin decir una palabra. «Quiero comprarlas», dijo Gael, su voz firme. «Las 3 mujeres de esa jaula». El pirata lo miró de arriba abajo y soltó una carcajada grasienta que hizo que varios otros se giraran y rieran con él. «¿Comprarlas? ¿Y con qué vas a pagar, gusano? ¿Con la mugre de tus uñas? Lárgate de aquí antes de que te meta a ti en una jaula para que hagas compañía a los chicos». Humillado y sin opciones, Gael se refugió en «el último trago». Pidió el brebaje más barato y se sentó en la esquina más oscura, hundiéndose en su fracaso. Fue entonces, mientras el alcohol falso le quemaba la garganta, cuando la suerte, o el destino, intervino. 2 mecánicos, sucios de grasa y apestando a alcohol, se sentaron en la mesa de al lado. «Otra vez la válvula de refrigerante salino está perdiendo presión», se quejó uno. «Lyra quiere que el generador funcione al máximo para la subasta de esta noche, pero si alguien sobrecarga esa válvula, todo este maldito cacharro se ahogará en 5 minutos». Gael se quedó inmóvil. El corazón le empezó a latir con fuerza. La subasta. Era esa noche. Y acababa de escuchar la clave. Una sonrisa sombría, la primera en días, se dibujó en su rostro. Había encontrado la yugular de la bestia. La noche alcanzó su punto más oscuro. Deslizándose por un conducto de drenaje, Gael llegó a las entrañas del generador. Con una precisión de cirujano, manipuló la válvula, forzándola y abriendo el conducto de refrigerante. El motor tosió, y con un gemido metálico, murió. La oscuridad total. Corrió hacia las jaulas, neutralizó a los guardias desorientados y, palpando sus cinturones en la oscuridad, encontró un pesado anillo de llaves de hierro. Con manos temblorosas, probó una tras otra hasta que un satisfactorio clic metálico rompió el silencio. La puerta de la jaula de Tala se abrió. «Vamos», urgió en un susurro. Tala salió, con sus ojos ya adaptados a la penumbra, y miró a Gael. Luego, su vista se fijó en el manojo de llaves que él sostenía y en las docenas de otras jaulas que los rodeaban, llenas de ojos que brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. Gael entendió su mirada. Le tendió las llaves. «Libéralos. A todos. No necesitamos una distracción. Necesitamos un motín». Una chispa de feroz aprobación brilló en los ojos de Tala. Sin decir una palabra, le arrebató las llaves y, mientras Gael ayudaba a las otras 2 chicas a salir, ella comenzó a correr como una exhalación de jaula en jaula. Los sonidos de cerraduras abriéndose se multiplicaron, seguidos de murmullos de incredulidad y, finalmente, un rugido colectivo que comenzó a crecer. Los prisioneros, hombres y mujeres endurecidos por el cautiverio, comenzaron a salir. Armados con sus propias cadenas, trozos de metal de sus catres y una furia acumulada durante semanas, se convirtieron en una turba vengativa.
El caos que Gael había planeado se transformó en una auténtica insurrección. Gritos, alarmas y el sonido de la batalla resonaron por toda la ciudad flotante, creando la cobertura perfecta. En medio del pandemonio, Gael guió a Tala y a las dos chicas hacia los muelles. Su ruta de escape era un campo de batalla. Un corpulento pirata, uno de los lugartenientes de Lyra, los vio y se interpuso en su camino, blandiendo un hacha oxidada. Mientras el pirata se abalanzaba sobre Tala, Gael desvió el golpe con el mango de su lanza. El impacto hizo vibrar sus brazos. En ese instante de distracción, Tala, moviéndose con una agilidad letal, clavó un trozo de metal afilado que había recogido en el costado del pirata, que cayó con un grito ahogado. Siguieron corriendo, abriéndose paso entre piratas y prisioneros por igual. En un cruce de pasarelas, un grupo de piratas los acorraló. De repente, un hombre enorme y barbudo, uno de los prisioneros que Tala había liberado, apareció con otros 3 y embistió al grupo de piratas por el flanco. El hombre miró a Gael, asintió con la cabeza y gritó: «Corred. Nosotros los retenemos. Os la debemos». Gael y Tala no dudaron. Aprovecharon la oportunidad y corrieron hacia la libertad, escuchando a sus espaldas el sonido de la batalla que aquel prisionero anónimo libraba por ellos. Llegaron a la Redención Rota, y se zambulleron en la cubierta justo a tiempo para soltar las amarras y poner el motor en marcha. El viejo motor tosió 2 veces, antes de rugir con una vida desesperada. Se alejaron del muelle a toda velocidad, dejando atrás el caos del motín. Pero la libertad fue efímera. Apenas habían salido de la sombra de la ciudad flotante cuando 3 potentes reflectores los encontraron, clavándolos en la oscuridad del océano. A sus espaldas, 3 naves piratas se separaban de la masa de la ciudad, el imponente barco insignia que había visto antes, flanqueado por 2 esquifes de asalto más pequeños y rápidos. Los esquifes se abrieron, intentando flanquearlos. Disparos de arpón comenzaron a surcar el aire. «Izquierda», gritó Tala, que actuaba como vigía. Gael giró bruscamente el timón, y un arpón pasó silbando a centímetros de su cabeza, estrellándose contra el agua. Estaban superados en número y en potencia. La Redención Rota era ágil, pero frágil. Mientras Gael se esforzaba por esquivar los ataques de los esquifes, el barco insignia, más lento pero mucho más poderoso, acortó distancias. Con una maniobra aplastante, se colocó a su costado, su enorme casco de metal creando una ola que casi vuelca la pequeña chalupa. En el puente de mando, bañada por una luz roja de emergencia, estaba Lyra. Su rostro era una máscara de furia. El vagabundo de la tormenta, rugió su voz, amplificada por los altavoces de la nave, resonando en la noche. «Veo que no solo buscas refugio, sino que también robas. Soy Lyra, capitana de esta flota, ¿y tú te atreves a llevarte a mis prisioneras?» «No son tuyas», gritó Gael de vuelta, luchando por mantener el control de su barco. «Error», se burló Lyra. «Todo lo que hay en mi ciudad es mío. Ríndete ahora, mendigo, y quizás te perdone la vida como uno de mis esclavos». Antes de que Gael pudiera responder, Lyra hizo una señal. Un arpón con una red atada salió disparado desde uno de los esquifes. Gael empujó a Tala, pero la red lo envolvió a él, arrancándolo violentamente de la cubierta y hundiéndolo en el abismo. La chalupa, ahora sin piloto, giró sin control y fue acribillada por una andanada de arpones de los otros piratas. El casco de madera se astilló en 1000 pedazos y, con un gorgoteo final, se hundió bajo las olas, dejando a Tala y a las otras chicas a flote entre los escombros. Mientras la red lo arrastraba hacia la oscuridad, el mundo de Gael se convirtió en una bajada al vacío del agua helada. La presión le punzaba los oídos, sus pulmones gritaban por aire que no existía, un fuego abrasador que consumía su pecho. El miedo frío y paralizante lo invadió, el sabor amargo del final. El fracaso. Y en la oscuridad del agua, vio el rostro de Luna, su mano escapándose de la suya. La misma impotencia, el mismo dolor. Otra vez no, pensó, un grito silencioso de pura agonía. Su mano golpeó algo sólido, inesperado. No era el fondo fangoso que esperaba, sino una superficie lisa y metálica, fría al tacto. Una vibración sutil recorrió su cuerpo al contacto, como si aquel metal desconocido estuviera vivo, esperando. Y al tocarlo, sintió algo imposible, una descarga, no eléctrica, sino puramente emocional. Un sentimiento abrumador de soledad, de abandono y de una espera interminable que resonó con el propio vacío de su alma. En ese eco de desesperación compartida, un pensamiento se formó en la mente de Gael, una promesa silenciosa dirigida no a sí mismo, sino a la presencia que sentía en el metal.
Aquí estaremos los dos, pensó, proyectando su propia emoción. Ya no estarás sola. En ese instante, una punzada de algo parecido a la esperanza, la primera en años, atravesó su desolación. ¿Qué era esto? Sola. De las profundidades, sin estruendo ni furia, una forma oscura y elegante comenzó a ascender, desplazando el agua con una silenciosa autoridad. No era grande, quizás del tamaño de un pequeño barco de pesca, pero su diseño carecía de remaches, soldaduras o cualquier signo familiar de construcción humana. Brillaba débilmente en la oscuridad, como una criatura abisal despertando. ¿Qué demonios es eso?, gritó un pirata, señalando la aparición. Lyra, recuperada del shock inicial, gritó con renovada rabia: «¡Ataquen con todo! ¡Hundan esa cosa!». Los cañones de los barcos piratas abrieron fuego. Los proyectiles de metal se abalanzaron sobre la nave recién emergida, pero al impactar contra su superficie, rebotaron con un agudo clangor metálico, desviándose sin causar el menor daño. Era como si hubieran golpeado una pared invisible de pura energía. Dentro de la ahora iluminada cabina de mando de la nave, Gael tosió, escupiendo agua. Estaba empapado y desorientado, pero vivo. Miró a su alrededor, asombrado por el interior de la nave, lleno de consolas con luces parpadeantes y superficies suaves y curvas que no entendía. A través de una ventana, vio los barcos piratas y los proyectiles rebotando inofensivamente contra el casco. Instintivamente, tomó una de las palancas brillantes de una consola. La nave respondió de inmediato, moviéndose con una agilidad sorprendente. Sin comprender del todo lo que hacía, Gael sintió una oleada de poder. La pequeña nave se lanzó hacia adelante, embistiendo al más cercano de los esquifes piratas. No lo partió por la mitad, pero el impacto de su proa reforzada fue suficiente para abrir una enorme brecha en el casco del esquife, que comenzó a hundirse rápidamente entre los gritos de sus tripulantes. Lyra gritaba órdenes furiosas desde su puente de mando, pero la nave desconocida era pequeña pero demasiado rápida y resistente. Esquivaba los arpones con facilidad y su propio contacto, aunque no letal, era devastador. La batalla había terminado. La nave se detuvo. Gael maniobró torpemente la nave hasta quedar a unos metros del destrozado puente de mando de Lyra. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia. Él, el vagabundo que ella había despreciado, ahora la había humillado por completo. Un sentimiento de pesar por la violencia, por ese ciclo sin fin, lo invadió. Su voz, amplificada por algún sistema externo de la nave que se activó con su intención, sonó clara en la noche. «Lo siento», dijo, su tono genuinamente arrepentido. «No quería hacerte daño, pero ellas no son de tu propiedad. Espero que lo entiendas». Mientras el tercer esquife pirata se acercaba para auxiliar a su capitana, Gael repitió una última vez, más para sí mismo que para ella: «Lo siento». Luego, viró la nave y se alejó en la oscuridad. En el puente destrozado, Lyra temblaba, no de miedo, sino de una furia que nunca antes había sentido. «Lo siento», había dicho él. La piedad. La condescendencia. Para ella, fue un insulto peor que cualquier herida. «Encuéntrenlo», siseó a su segundo al mando, que la ayudaba a levantarse. «Quiero su cabeza. Y quiero su nave». Finalmente, Gael, aún torpemente, logró dirigir la nave de vuelta hacia donde había visto por última vez a Tala y a las otras chicas flotando entre los restos de la Redención Rota. La nave se acercó a las supervivientes que se aferraban a los restos de madera. Gael, desde la cabina, buscó frenéticamente algún control. Al tocar un panel lateral, una sección de la popa de la nave descendió hasta quedar a ras del agua, creando una pequeña plataforma. Dejando los extraños controles, salió de la cabina y corrió hacia la plataforma. El oleaje dificultaba la tarea. «Aquí», gritó. Con un gran esfuerzo físico, subió primero a las dos chicas más jóvenes, que temblaban de frío y terror. Finalmente, con la ayuda de la propia Tala, logró subirla a bordo, sus cuerpos empapados y agotados chocando en la seguridad de la extraña nave. Los condujo al compartimento trasero que parecía una pequeña cabina. Era un espacio austero, de paredes lisas que emitían una luz suave. No había camas, solo unas hendiduras en la pared que parecían diseñadas para cuerpos no del todo humanos. A pesar de su extrañeza, era un refugio. Gael volvió al puesto de mando, empapado y temblando, no solo de frío, sino de la adrenalina y la conmoción. Miró a su alrededor, a su nuevo y milagroso navío, y luego a través de la puerta abierta hacia el compartimento donde Tala intentaba calmar a las otras chicas. Puso rumbo al único lugar seguro que conocía,
el hogar de Tala. Al amanecer, llegaron. La escena fue de asombro y miedo. Tras las reuniones y las lágrimas, Tala se acercó a Gael mientras el sol se ponía. Los vendieron. A todos. A los mercados de óxido, dijo, su voz dura. No soy una heroína, Gael. Pero esa es mi gente. Y tú tienes un milagro flotando ahí. Necesito tu arma. Y tú necesitas mi conocimiento. Ayúdame a recuperarlos. Seré tu primera tripulante. Gael la estudió. Era una oferta nacida de la desesperación y la fuerza. Ya no estaba solo en su redención. Miró la nave, luego a Tala. Asintió lentamente. De acuerdo. La primera gran parte del capítulo llegaba a su fin. Una tripulación de 2. Una nave de un mundo desconocido. Y una misión que los llevaría a las fauces del infierno.